Hola, buenos días a todos. Soy Nair Panoso y en este seminario de Química de Materiales y Nanotecnología voy a presentar un paper que trata sobre el comportamiento de hinchamiento de un hidrogel termosensible de poliisopropil-acrilamida, cloruro de co-metacriloxietil trimetilamonio y tuxtato de sodio. A modo de introducción se puede decir que los hidrogeles termosensibles colapsan debido a la repulsión del agua de la red del hidrogel cuando la temperatura está por encima de la temperatura de transición de fase. En este caso, para el hidrogel sintetizado, esta temperatura de transición de fase es a 25,2 grados centígrados. Por lo tanto, se puede decir que estos materiales podrían utilizarse para la liberación de fármacos o en el tratamiento de aguas residuales. Con respecto al resumen, podemos decir que se sintetizó un hidrogel compuesto termosensible de rápido hinchamiento de polinipam, DMC y tuxtato de sodio mediante la copolimerización del NIPAM y el monómero catiónico DMC en la solución acuosa de tuxtato de sodio, donde el tuxtato de sodio actuó como un reticulante físico y un precursor porógeno. Además, podemos decir que los grupos del tuxtato interactuaron con los grupos amonio del DMC por interacción electrostática, produciendo los sitios de reticulación. También podemos decir que se evaluó la cinética de hinchamiento y las propiedades termosensibles del hidrogel compuesto en varios medios de hinchamiento, es decir, variando el pH, las soluciones salinas, las temperaturas y los disolventes. Los materiales que se utilizaron fueron los monómeros de NIPAM y DMC, el TEMED como catalizador, el persulfato de potasio como iniciador, el BIS como entrecruzador y el tuxtato de sodio también como entrecruzador y precursor porógeno. Para la síntesis se utilizó NIPAM, que se disolvió en agua desionizada, luego se añadió DMS, tuxtato de sodio y BIS, y luego de una agitación continua se pudo obtener lo que se representó en esta imagen. Seguidamente se añadió el persulfato de potasio para poder obtener lo que se representó en esta imagen y luego de aproximadamente 24 horas se pudo obtener el hidrogel compuesto sintetizado, el cual se sumergió en agua desionizada durante 72 horas a temperatura ambiente, esto es para eliminar los iones libres sin reaccionar, y finalmente se secó hasta un peso constante. Con respecto a este cloruro de sodio, se puede obtener luego de la interacción del tuxtato de sodio con el DMC, es decir, el sodio provino del tuxtato de sodio y el cloruro del DMC. Como resultado, el cloruro de sodio se eliminó a través del lavado. Si ampliamos esta imagen, podemos ver que se representaron las distintas fórmulas químicas para cada uno de los componentes del hidrogel compuesto y a su vez podemos observar que el tuxtato de sodio interactuó electrostáticamente entre dos grupos amino de dos monómeros de DMC. Este es un monómero y este es el otro monómero de DMC. Con respecto a la nomenclatura que se utilizó para este hidrogel compuesto, fue la de N5D1W17, donde N correspondió al NIPAM, el D al DMC y el W al tuxtato de sodio. Y de acuerdo a los números, el 1 y el 5 correspondieron a la relación molar entre NIPAM y DMC, mientras que el 17 representó el porcentaje en masa del tuxtato de sodio en el contenido sólido del hidrogel compuesto. Para la caracterización se utilizó la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, el ESEM, que es el microscopio de barrido ambiental, EDS, TEM, comportamiento de hinchamiento del hidrogel y por último un experimento de termogravimetría. Para la medición de la cinética de hinchamiento se utilizó un análisis gravimétrico donde el hidrogel previamente seco se hinchó en agua desionizada, luego se lo sacó al hidrogel hinchado para ser pesado en tiempos regulares y finalmente el procedimiento continuó hasta que el hidrogel alcanzó un peso constante. Para esta experiencia se utilizó esta ecuación donde QT representó el hinchamiento, WT representó el peso de la muestra hinchada y finalmente W0 representó el peso de la muestra seca. Se realizó un análisis gravimétrico para poder analizar los diferentes comportamientos de hinchamiento del hidrogel compuesto en diferentes soluciones de sal, como por ejemplo el cloruro de sodio,
cloruro de potasio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de aluminio y cloruro de hierro. Además, se realizó en diferentes concentraciones de cloruro de sodio, es decir, de 0 a 100 milimol por litro, y en diferentes soluciones a distintos pH, es decir, de 1,2 a 11. Esto se realizó siguiendo el procedimiento previamente explicado. Además, podemos decir que la cinética de hinchamiento para cada caso se analizó utilizando el modelo de segundo orden de Schott, que es el que se representa, donde QT representó la absorción de agua de los hidrogeles en el tiempo T, Q infinito representó la capacidad de hinchamiento de equilibrio teórico, y por último, el KIS representó la constante de velocidad de hinchamiento inicial. En los resultados y la discusión se analizó las imágenes 1. En el caso de la imagen A y la imagen B correspondieron a imágenes de ESEM, donde en el caso A se correspondió a un hidrogel compuesto con una cantidad de tuxtato de sodio del 17%, mientras que para el caso de la imagen B era para un hidrogel compuesto con una cantidad de tuxtato de sodio del 0%. Los autores compararon ambas imágenes y pudieron determinar que el tamaño de los poros en ambos casos no era uniforme. Además, compararon las ampliaciones a 10 micras y pudieron observar que para el caso de la imagen B, las paredes de los poros eran más gruesas que para el caso de la imagen A. También analizaron la imagen TEM, que es la imagen 1C, y pudieron determinar que se podían observar distintos puntos negros. Estos puntos negros correspondieron a el tuxtato de sodio, por lo cual se pudo determinar la presencia del tuxtato de sodio dentro del hidrogel compuesto. La existencia del tuxtato de sodio se confirmó mediante un espectro TIR, donde los resultados se pudieron analizar a través de la gráfica 2A. Podemos observar que en el eje Y se representó la transmitancia en porcentaje, mientras que en el eje X se representó el número de onda con una unidad de centímetro a la menos 1. Podemos ver a su vez que el espectro de color verde correspondió a un hidrogel compuesto con una cantidad de tuxtato de sodio del 0%. El espectro de color rojo correspondió al hidrogel compuesto con una cantidad de tuxtato de sodio del 17%. Y finalmente el espectro de color azul correspondió al tuxtato de sodio puro. Tal como se puede observar, las bandas de absorción a 2974, 2936 y 2877 se atribuyeron a las vibraciones de estiramiento carbono-hidrógeno, esto es para el metilo y metileno del DMC y del NIPAM. Podemos ver que estas bandas corresponden tanto al espectro de color rojo como al espectro de color verde. También se puede observar que la absorción característica del grupo carbonilo, es decir, el carbono doble enlace oxígeno de los grupos éster del DMC y del NIPAM, se encontró a 1730, donde también se puede observar esta misma banda de absorción en el espectro de color verde. Seguidamente, las bandas de absorción a 1654 y 1544 eran típicamente vibraciones características de la amida 1 y la amida 2 respectivamente. Y podemos ver a su vez que el espectro de color verde también posee estas bandas de absorción. Seguidamente, se observaron vibraciones de estiramiento carbono-oxígeno en los grupos éster y grupos de amonio cuaternario en DMC. Esto es para el caso de las bandas de absorción a 1130 y 955, que también estas dos bandas se pudieron observar en el espectro de color verde. Finalmente, la banda de absorción a 827 correspondió a la banda de estiramiento del wolframio-oxígeno, y podemos ver que esta banda solo se observó para el caso del espectro de color rojo y para el caso del espectro de color azul, que es el tuxtato de sodio puro. Pero podemos observar también que para el caso del espectro de color verde no poseía esta banda de absorción. Esto estaría indicando que se puede ver la existencia del tuxtato de sodio, es decir, se pudo confirmar esta existencia a través de un espectro TIR.
Se realizó un análisis termogravimétrico donde se midió el porcentaje en pérdida de peso de la muestra cuando se la sometió a un programa controlado de temperatura y los resultados se analizaron a través de la gráfica 2D. En el eje Y del lado izquierdo se representó el porcentaje de la pérdida de peso de la muestra. En el eje Y del lado derecho se representó la derivada de la gráfica anterior, mientras que en el eje X se representó la temperatura en grados centígrados. Esto es para el caso del hidrogel compuesto con una cantidad de tuctato de sodio del 17%. Tal como se puede observar, la degradación del hidrogel compuesto exhibió 5 pasos. La primera etapa ocurrió entre 50 y 150 grados centígrados, que pudo atribuirse a la evaporación de la humedad de la muestra del hidrogel. La segunda etapa ocurrió a 150 y 282 grados centígrados, es en ese rango. Esta degradación pudo haber sido causada por la liberación del agua enlazada y la descomposición de los grupos amonio y los grupos éster del hidrogel compuesto. Luego la temperatura máxima de degradación se alcanzó a 344,8 grados centígrados con una pérdida de peso del 47%. Esta tercera etapa de degradación pudo atribuirse a la pérdida de los grupos funcionales y la escisión de la cadena principal del polímero y también a la destrucción de la estructura de red reticulada. Seguidamente, en la cuarta etapa, la descomposición adicional de la materia del hidrogel tuvo lugar a un rango de temperatura de entre 454 y 540 grados centígrados, donde finalmente a 587,9 grados centígrados se pudo obtener la última etapa de degradación, que pudo haber sido causada por la descomposición del tuctato de sodio a óxido de wolframio. También podemos ver que la carga del óxido de wolframio en el hidrogel compuesto fue aproximadamente del 9,98%. También se puede observar que estos resultados indicaron que el tuctato de sodio se introdujo con éxito en la red del hidrogel. Se realizó un análisis elemental EDS del hidrogel compuesto con una cantidad de tuctato de sodio del 17% y se pudo verificar la presencia del tuctato de sodio. Esto es porque se puede ver que el wolframio está en un porcentaje del 4,44%. Se analizó el comportamiento de hinchamiento del hidrogel compuesto, en este caso para el efecto de las soluciones salinas. Esta experiencia se llevó a cabo sumergiendo el hidrogel compuesto en diferentes soluciones salinas con una misma concentración de sal, es decir, de 10 milimol por litro. Las diferentes soluciones de sal que se utilizaron fueron el cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio, cloruro de aluminio y cloruro de hierro. Y los resultados obtenidos se analizaron a través de la gráfica 3A, donde en el eje Y se representó el hinchamiento, mientras que en el eje X se representó el tiempo en minutos. Tal como se puede observar, los hidrogeles alcanzaron el equilibrio de hinchamiento a los 10 minutos. A su vez, se puede ver que los datos experimentales se ajustaron al modelo de segundo orden de Schott, tal como se muestra para el caso de la gráfica 3B, porque se obtuvieron líneas rectas. Y el Q infinito, KIS y R cuadrado, que es el coeficiente de correlación, se representaron en la tabla 1. Ellos analizaron el Q infinito y determinaron que a medida que se incrementaba la carga iónica del catión, iba disminuyendo la capacidad de hinchamiento. Y esto fue lo que se pudo observar para el caso de la gráfica 3A. Se introdujo para medir la sensibilidad de los hidrogeles en diferentes soluciones salinas al factor F, el cual es igual a 1 menos QG, que es cuando el hidrogel se hinchó en una solución salina, sobre QD, que es cuando el hidrogel se hinchó en agua desionizada. Estos resultados se analizaron a través de la gráfica 3C. En el eje Y se representó al factor F, mientras que en el eje X se representó a las diferentes soluciones de sal. Tal como se puede observar, para el caso del cloruro de sodio, fue el que poseía un menor factor F, mientras que el que poseía un mayor factor F
fue el caso de una solución de cloruro de hierro. Para la gráfica 3D, en el eje Y se representó el equilibrio de hinchamiento del hidrogel, mientras que en el eje X se representó a la concentración, esto es del cloruro de sodio, con una unidad de milimol por litro. Tal como se puede observar, a medida que se fue incrementando la concentración del cloruro de sodio, fue disminuyendo el equilibrio de hinchamiento del hidrogel. En este caso podemos ver que a medida que se fue incrementando la concentración del cloruro de sodio, fue incrementándose el factor F. Se analizó el efecto del valor de pH de la solución. Esta experiencia se llevó a cabo sumergiendo el hidrogel en diferentes soluciones con distintos pH, desde 1,2 hasta 11. Y los resultados obtenidos se representaron en la gráfica 4A. En el eje Y se representó el hinchamiento, mientras que en el eje X se representó el tiempo en minutos. Estos son los datos obtenidos. Tal como se puede observar, no hubo una tendencia clara cuando se fue incrementando el pH, dado que cuando el pH era 1,2 y 11 disminuyó el hinchamiento del hidrogel. En todos los casos, estos datos experimentales se ajustaron correctamente al modelo de segundo orden de Schott, tal como se representó para el caso de la gráfica 4B. Como se puede observar, para el caso en el que la solución tenía un pH de 3, 5,2 y 9, tenían la misma pendiente, pero esta pendiente cambiaba cuando el pH era 11 y 1,2. Esto pudo haber sido debido al elevado exceso de oxidrilos y de protones. Se realizó un análisis del comportamiento termosensible del hidrogel compuesto. En general, los hidrogeles con polinipam son termosensibles con una temperatura de transición de fase de 32 grados centígrados. Pero en este paper además se introdujo el monómero catiónico DMC y el tuxtato de sodio, donde el tuxtato de sodio interactuó con los grupos hidrofílicos del monómero DMC, por lo que disminuyó el efecto hidrofílico con respecto al de polinipam. Entonces la temperatura de transición de fase disminuyó a 25,2 grados centígrados. Esto se puede observar para el caso de la gráfica 5A. Para la gráfica 5B, en el eje Y se representó el hinchamiento, mientras que en el eje X se representó el tiempo en minutos. Esto es para diferentes temperaturas, es decir, 10, 30 y 80 grados centígrados. Tal como se puede observar, a medida que se fue aumentándose la temperatura, fue incrementándose la velocidad de hinchamiento del hidrogel y fue disminuyendo el hinchamiento. Es decir, a medida que se incrementó la temperatura, disminuyó el hinchamiento y esto pudo haber sido debido a las interacciones intramoleculares de los grupos hidrofóbicos del hidrogel compuesto. A su vez, podemos ver que cuando la temperatura estaba a 80 grados centígrados, el hinchamiento era bastante alto. Esto se debe a los macroporos porque el hidrogel compuesto, al tener paredes finas, no alcanza a expulsar todo el agua del hidrogel. Se realizó un análisis de los comportamientos de hinchamiento del hidrogel en diferentes disolventes, es decir, agua, alcohol bencílico, N-butanol y ciclohexano. En este caso están ordenados por orden de polaridad, desde el más polar hacia el menos polar. En todos los casos se ajustaron bien al modelo cinético de segundo orden de Schott, por lo tanto los resultados se analizaron en base a la tabla 2, que es la que se presenta aquí. Podemos observar que para el caso del agua, a medida que se fue incrementando la temperatura, fue incrementándose el Q infinito, lo que indica que el hidrogel se hinchó más. Pero este efecto no se vio de la misma forma para el resto de los disolventes. Podemos observar que para el caso del alcohol bencílico, a medida que se fue incrementando la temperatura y cuando la temperatura superó los 30 grados centígrados, el hidrogel se hinchó más. Esto indica que el resultado obtenido es inverso al que se obtuvo para el caso del agua. Esto pudo haber sido debido a que en el caso del alcohol bencílico se modificó la temperatura de transición de fase y que también el alcohol bencílico posee una diferencia de polaridad con respecto al agua. Para el caso del N-butanol y ciclohexano podemos observar que
No se hinchó en gran medida el hidrogel compuesto cuando se fue incrementando la temperatura. Por lo tanto, podemos decir que no hay un efecto en la temperatura porque el hidrogel se hinchó muy poco. Con respecto a las conclusiones, se pudo realizar un método sencillo para sintetizar un hidrogel compuesto catiónico de polinipam, DMC y tuxtato de sodio, donde el tuxtato de sodio actuó también como un agente de reticulación y precursor porógeno a través de un entrecruzamiento físico. También se determinó que a mayor carga iónica del catión de la solución salina, fue menor el hinchamiento del hidrogel. Y con la variación del pH no se observó un gran efecto en el hinchamiento, excepto para los extremos donde había un elevado exceso de oxidrilos y protones. Además se determinó que el hinchamiento se incrementó con el aumento de la polaridad del disolvente. Y finalmente, todas las cinéticas de hinchamiento se ajustaron al modelo de segundo orden de Schott. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda o consulta.